Hola a todos, soy el Dr. Rubén García Garza y el día de hoy les traigo el examen de histología de los capítulos 11 al 15 de nuestro cuaderno de histología para colorear. Los capítulos que vamos a revisar son sistema tegumentario, sistema digestivo 1, que es la cavidad oral, sistema digestivo 2, que es el tubo digestivo, sistema digestivo 3, que son las glándulas anexas al tubo digestivo, y finalmente el sistema respiratorio. Les invitamos a que tengan a la mano su pluma, papel, para que puedan hacer sus anotaciones, contestar con nosotros las preguntas. También les recomendamos estar muy atentos a cada diapositiva, puesto que en algunas de ellas hacemos varias preguntas para que ustedes vayan viendo qué es lo que se puede cuestionar en cada una de ellas. Si bien no nos limitamos en las preguntas en alguna área, muchas de ellas van enfocadas en la identificación de estructuras. Sin embargo, en los exámenes puede venir tanto identificación como función o por función. Así que la idea principal de estos videos es que ustedes vean las dinámicas que nosotros utilizamos para preguntarles y que en base a esas dinámicas ustedes se preparen para cada uno de los exámenes. Cada característica especial se puede cuestionar en cuanto a la morfología o la función. Entonces, pues esperamos que sea de utilidad para ustedes, que les ayude a repasar un poco mejor. No son las mismas preguntas al 100% de las que vienen al final de cada capítulo. Es decir, si usted quiere tener un acervo mayor de preguntas, puede ver cada uno de los capítulos que estamos viendo aquí, que son los capítulos del 11 al 15, y en todos los capítulos al final hay una sección de 5 preguntas en donde se hace la pregunta, se da la respuesta, y en esta parte pues también vienen algunas preguntas. Pueden variar dependiendo al tema y dependiendo a la diapositiva, también pueden variar, pero ya tenemos un acervo un poco más grande de preguntas que nos pudieran hacer en el examen y prepararnos pues bastante mejor para ¿no? Complementarlo con la teoría, complementarlo con lo visto en clase, para que no vaya a haber preguntas que nos agarren de sorpresa, ¿no? La idea de estos videos, de los videos que hemos hecho del 1 al 20, y la idea de estos exámenes es más bien reforzar la parte práctica, aunque vemos aspectos teóricos, pero va muy enfocado en la parte práctica. Así que a seguir estudiando en la teoría para tener mayor capacidad de contestar las preguntas que se les están haciendo. En esta imagen, la pregunta es la siguiente: ¿cuál de los estratos de la piel se encuentra señalado? Y la respuesta es el estrato granuloso. La flecha nos está señalando el estrato granuloso de la piel. La siguiente pregunta dice: ¿cuál de los siguientes corresponde al cuero cabelludo? Voy a hacer otra pregunta de esta misma imagen, y es: ¿cuál de las siguientes corresponde a la piel gruesa? Y las respuestas son el inciso B para la pregunta número 1, que era que cuál de estas es el cuero cabelludo. Este es el cuero cabelludo del inciso B. Y la siguiente pregunta fue: ¿cuál correspondía a la piel gruesa? Que sería el inciso A. ¿Cuál de los siguientes incisos corresponde a la capa del folículo piloso que se continúa con la epidermis? Y la respuesta es el inciso D, que el inciso D nos está señalando la vaina radicular externa, que esa vaina radicular externa pues es la que se continúa directamente con la epidermis. La siguiente imagen nos muestra
una célula que está siendo señalada por esta flecha y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la función de la célula señalada? Y la respuesta a la pregunta es producir melanina, ya que la flecha nos está señalando un melanocito que está teñido con una tinción especial y bueno, nos está resaltando esta célula que de paso decimos que está localizada en el estrato basal. Su función es producir melanina y que la melanina pues sirve principalmente pues para protegernos o para filtrar los rayos ultravioleta. ¿A qué glándula corresponde la que se observa en la imagen? La respuesta es la glándula sudorípara, y si pudiéramos agregarle todavía más, diríamos que la glándula sudorípara apócrina, que se caracteriza por tener un mayor tamaño, y eso es evidenciado por la gran cantidad de tubos, pero también por tener luces mucho más grandes que las glándulas sudoríparas apócrinas. Ambas son o se clasifican como glándulas tubulares simples enrolladas. En esta imagen, la pregunta es: ¿cuál de las siguientes capas señaladas está formada por los ameloblastos? Y la respuesta es la letra C, que la letra C nos está marcando el esmalte, y el esmalte lo producen precisamente esas células llamadas ameloblastos. En esta imagen que se muestra, nos pregunta: ¿cuál de las siguientes es la más abundante en la lengua y tiene como función raspar los alimentos? Repito, ¿cuál es la más abundante en la lengua y tiene como función raspar los alimentos? En esta misma imagen voy a preguntar otras dos cosas, ¿sí? Y al final les doy las tres respuestas. La segunda pregunta de esta imagen sería: ¿cuál de las siguientes forma la V lingual? Y la última dice: ¿cuál de las siguientes predomina en los bordes laterales de la lengua y va desapareciendo con la edad? Y bueno, pues aquí vienen las respuestas. La primera respuesta sería la letra B. La más abundante de la lengua y raspa los alimentos es esta papila, que es la papila filiforme. La segunda sería la respuesta A, que esta es la papila caliciforme o circunvalada, que forma la V lingual y se caracteriza por ser una invaginación y estar en contacto con las glándulas de von Ebner. Y por último, la otra respuesta era la letra C, que son las papilas foliadas, las cuales se encuentran en los bordes laterales de la lengua y van a desapareciendo conforme avanza la edad, siendo que están predominantemente niños y ya en adolescentes y adultos pues van degenerando. Y bueno, no hicimos preguntas de la D, pero en la D nos está mostrando una papila, que es la papila fungiforme. En la siguiente, la pregunta es: ¿qué nombre reciben estas estructuras que les estoy señalando? Y la respuesta es botones gustativos. Si recordamos, esta es una papila caliciforme o circunvalada que se caracteriza por tener invaginaciones del epitelio formando estos espacios. Es en donde desembocan estas glándulas, que son von Ebner, que tiene botones gustativos, pero que están en los bordes laterales y que su base es una base
ancha. Esas características tenemos. Invaginación, botones gustativos en la parte lateral y la base es ancha. La siguiente imagen nos pregunta: ¿cuál de las siguientes corresponde al esófago? En esta misma imagen les voy a preguntar cuál de las siguientes corresponde al intestino delgado. Y la última de esta imagen, ¿cuál de las siguientes corresponde al estómago? Y bueno, las respuestas serían: la primera pregunta decía que cuál de las siguientes corresponde al esófago y la respuesta es la letra D. Este es un corte transversal panorámico de esófago. La segunda pregunta decía que cuál corresponde al intestino delgado y la respuesta es la letra B. En la letra B estamos observando un corte de intestino delgado, ya sea yeyuno o ilion. Y la última decía que cuál corresponde al estómago y la respuesta es la letra C. Este es un corte también, un corte panorámico de estómago. En esta pregunta nos dice: ¿cuál de las siguientes está señalando a las células productoras de ácido clorhídrico? Y la respuesta es el inciso A. La célula que nos está señalando, que es ovaladita como un huevito estrellado, eosinófila, núcleo basófilo, es una célula parietal. Y la célula parietal sabemos que es la encargada de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco, que ese nos sirve para la absorción de la vitamina B12. En esta pregunta nos dice: ¿cuál de los siguientes está señalando a la célula productora de lisozima? Y la respuesta es la letra C. La letra C nos está señalando a estas que se llaman células de Paneth. Si ustedes ven, aquí está, sería la luz. Este es el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes y forman esta glándula tubular simple que aquí recibe el nombre cripta de Lieberkühn. Y en el fondo de las criptas de Lieberkühn, en el intestino delgado, se encuentran estas células que son más eosinófilas, que se llaman las células de Paneth, producen lisozima y su función es ser un agente bactericida. En el caso del inciso A está señalando a la célula caliciforme y a la célula B a una célula cilíndrica con microvellosidades, que estas serían prácticamente las microvellosidades. ¿Qué nombre recibe la estructura señalada? Aquí tenemos esta llave que nos está señalando esta estructura. ¿Qué nombre recibe? Y la respuesta es capa muscular de la mucosa. Si se fijan, aquí está una parte de la glándula, que es la glándula tubular simple o cripta de Lieberkühn. Estas son las células de Paneth que acabamos de ver, caliciformes, microvellosidades. Entonces esto es el epitelio, esto sería la lámina propia y luego sigue la muscular de la mucosa. Recordemos que en el tubo digestivo, epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa nos están formando la mucosa, y acá abajo de la muscular de la mucosa pues se encuentra la submucosa. La siguiente pregunta es: ¿qué nombre recibe la estructura señalada? Y les voy a hacer otra pregunta en esta misma, que dice: ¿qué órgano se observa en la imagen? Y bueno, pues las respuestas serían: la estructura señalada es la glándula de Brunner. Y si estamos viendo glándula de Brunner, sabemos que este corte es el corte de duodeno. Por eso les hice las dos preguntas. Ya sea que nosotros identificamos la glándula de Brunner y sepamos que
esa es o a esa corresponde, pero también tenemos que saber que la glándula de Brunner, que está en la submucosa, solamente la encontramos en el duodeno. Menciona el nombre de la capa señalada. Y la respuesta es la capa muscular externa. Ya habíamos dicho que este es un corte de duodeno y ya habíamos visto algunos acercamientos del intestino delgado. Este sería el epitelio, lámina propia, que forma evaginaciones, pero también invaginaciones, muscular de la mucosa, submucosa que tiene las glándulas de Brunner, características del duodeno, muscular externa y serosa o adventicia, dependiendo si es la porción que está en contacto con el peritoneo, sería serosa, o la porción retroperitoneal del duodeno sería adventicia, porque no está recubierta por serosa. La diferencia histológica es el epitelio. Si hay epitelio plano simple, que se llama mesotelio, pues sería serosa, y si no hay, sería adventicia. Claro que estamos viendo un corte muy panorámico, pues para poder determinar cuál de las dos estamos viendo. En esta imagen la pregunta es, ¿qué nombre reciben las estructuras señaladas? Aquí se las señalo con el mouse. Y la respuesta es placas de Peyer. Esta imagen es una imagen de ileón en donde se observan estos nódulos muy llamativos que están en filita, ¿no? Y corresponden a las placas de Peyer, que es parte del tejido linfoide asociado a la mucosa. La pregunta dice, ¿qué nombre recibe la estructura señalada? Y otra pregunta para esta misma imagen es, ¿a qué corte corresponde el observado en la imagen? Y bueno, para la primera pregunta, la estructura señalada recibe el nombre de tenia, que básicamente es la capa longitudinal externa de este corte, que vendría siendo el de colon. La respuesta entonces es un corte de colon, y ya sabemos que un corte de colon tiene una característica en su muscular externa, la longitudinal externa se acomoda a manera de tres tenias. Aquí estamos viendo una tenia de colon. Esta sería todo esto en la muscular externa, que se divide en circular interna, que sería esta, y longitudinal externa, que en el caso del colon se acomoda así. En el caso de los otros órganos la veríamos de alguna manera homogénea en todo el espesor, como si fuera esta, ¿no? Pero en el otro sentido. En esta imagen, ¿a qué glándula corresponde? Y la respuesta es a la glándula parótida. Si se fijan, estos son acinos de tipo seroso, por las características del núcleo, por las características que observamos en la tinción del citoplasma, y porque solamente vemos acinos serosos. Recordemos que cuando vemos solamente acinos serosos, pudiera ser pues la parótida. Si vemos acinos serosos y mucosos de predominio seroso, es decir, que haya más serosos y mixtos, entonces es un maxilar. Y cuando vemos serosos, mucosos, mixtos, pero de un predominio mucoso, es decir, que casi todos son mucosos, podríamos decir sublingual. La pregunta dice, ¿a qué órgano corresponde el que se observa en la imagen? Y la siguiente pregunta de esta imagen es, ¿qué nombre recibe la estructura señalada? Aquí les estoy delimitando esta estructura que está aquí. ¿Qué nombre recibe? Y bueno, pues las respuestas son que el órgano que estamos viendo es el páncreas, y la estructura que estoy señalando es la característica del páncreas, que es el islote de Langerhans. Aquí vemos la parte que sería la exocrina, que son los acinos serosos,
y esta sería la parte endocrina, que es el islote de Langerhans. Si yo lo quisiera diferenciar de la parótida, que es una imagen que vimos anteriormente, en donde ambas tienen solamente acinos serosos, podría puntualizar un par de cosas. Uno son estas células que están en el centro del acino, que son características del páncreas y reciben el nombre de células centroacinares. Y por otro lado, esto que es mucho más evidente todavía o más fácil de identificar, que es el islote Langerhans, que solamente está en el páncreas. Entonces, lo que son las células centroacinares y el islote Langerhans están en el páncreas, ¿sí? No están en la parótida. Y eso es lo que vamos a buscar para poder diferenciar el corte de parótida con el corte de páncreas. Continuamos con las preguntas y vamos a ver en esta imagen, primer pregunta, ¿a qué órgano corresponde el que se muestra en la imagen? Y la respuesta es al hígado. Estamos viendo un corte de hígado, es un corte panorámico. La siguiente pregunta sería, ¿qué nombre recibe la estructura que estoy señalando aquí con el puntero? ¿Qué nombre recibe toda esta estructura? Es igual a esta que tenemos en la parte inferior. Y la respuesta es la tríada portal. Estas son tríadas portales. En este caso son los cordones hepáticos. Y la pregunta que sigue sería, ¿qué nombre reciben estas estructuras vasculares que estoy señalando aquí, aquí, aquí o aquí? ¿Qué nombre reciben? Y la respuesta es sinusoides. Como estamos en el hígado, pues es un corte o es una imagen de sinusoides hepáticos. La siguiente imagen voy a hacer varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué nombre recibe esta estructura? La segunda, ¿qué nombre recibe esta estructura? Y la tercera, ¿qué nombre recibe esta tercera estructura? 1, 2 y 3. Y bueno, pues la respuesta a esas preguntas sería la primera, corresponde al conductillo biliar. Podemos ver su epitelio cúbico simple que lo caracteriza. La que sigue es una arteriola, tiene un epitelio plano simple y músculo muy bien definida. Y la tercera estructura es una vénula, una pared muy delgada, tiene endotelio, epitelio plano simple y muy poco músculo en comparación con su tamaño y su grosor de capa. Y si lo comparamos con la arteriola, que es más pequeña, pero que su grosor de la capa aún así es mayor, pues entonces podemos tener un buen contraste entre una arteriola y una vénula. La siguiente serían dos preguntas. ¿Cuál de las siguientes corresponde a la glándula submaxilar? Y la otra pregunta es, ¿cuál corresponde a la glándula sublingual? Primero submaxilar, después sublingual. Y bueno, pues las respuestas son las siguientes. El inciso B corresponde a la submaxilar y corresponde a la submaxilar porque si se fijan aquí vemos acinos serosos, vemos acinos mucosos mixtos, pero con un predominio seroso. En este caso, en la C solamente vemos serosos y en la A vemos un gran predominio de mucosos, aunque puede haber serosos y mixtos. Entonces tenemos que la C son solamente acinos serosos, en la B son serosos y mucosos de predominio seroso y en la A es un predominio mucoso, por lo cual esta sería la parótida. Esta es la submaxilar, que es la primera respuesta, y la última, que sería la A, es la sublingual, que es la que tiene predominio mucoso y era nuestra segunda pregunta de esta imagen. En esta imagen la pregunta sería, ¿qué nombre recibe la estructura que estamos delimitando? Toda esta estructura, ¿qué nombre recibe?
Y la respuesta es bronquiolo. Recordemos, si nos ubicamos aquí, estos son los tabiques alveolares. Esta es la estructura que estamos viendo. Vemos este epitelio, pero vemos músculo, no vemos cartílago. Recordemos que la tráquea tiene una C o un anillo incompleto de cartílago hialino. El bronquio tiene islotes o pedazos de cartílago hialino. Y en el caso del bronquiolo, tiene solamente músculo liso, ya no tiene cartílago hialino. Otra pregunta de esta misma imagen será: ¿qué nombre reciben las células que se encargan de eliminar agentes tóxicos que son inhalados y que secretan pues una enzima que se llama citocromo P450? ¿Cómo se llaman esas células que se encuentran en el epitelio del bronquiolo prácticamente? ¿Qué nombre reciben? Y la respuesta es las club cells, que muchos libros la mencionan como células de Clara, y esas se refieren a una persona que se llamó Max de Clara, que a Max de Clara pues se le dio el honor de que estas células llevaran su nombre. Sin embargo, años posteriores se ha intentado quitar esa distinción para Max de Clara, puesto que los experimentos en donde los que se realizaron para obtener toda la información necesaria de este tipo de células, y por lo cual se le atribuyó el nombre, pues fueron realizados en campos de concentración nazi, y por lo tanto pues se ha querido desligar a estas células del nombre o el apellido de Clara, que es el que por lo que se refiere a este nombre, las células de Clara, y ahora se le ha denominado club cells. Entonces, en nuestra literatura nosotros nos hemos unido a esa nomenclatura y hemos tratado de estar, cuando actualizamos los manuales, pues a poner ahora el nombre club cells como el nombre que queremos generalizar, pero muchos libros han seguido usando el nombre de las células de Clara, ¿no? Pero eso es para que ustedes conozcan de dónde provienen y conozcan por qué en ocasiones se llaman células de Clara y en otras literaturas les estamos llamando ahora club cells. En esta imagen vemos qué nombre recibe esta estructura que estoy señalando. Si se fijan, es muy parecida a la anterior, pero tiene una característica que la hace diferente. Y bueno, la respuesta es que también es un bronquiolo, pero ahora tendríamos que especificar que este es un bronquiolo respiratorio. Si se fijan, aquí tenemos el músculo, ya sabemos que no hay cartílago hialino, tenemos el músculo y tenemos la pared, y vemos cómo esta pared se interrumpe y se continúa con alvéolos. Aquí ya ocurre intercambio gaseoso, y al haber intercambio gaseoso ahora se le denomina a ese bronquiolo respiratorio. El anterior que vimos se podría denominar bronquiolo así nada más, o si queremos ser un poco más específicos, bronquiolo propiamente dicho. Y en este caso sí tendríamos que decir bronquiolo respiratorio. En esta imagen podemos ver 3 células señaladas. Y la pregunta sería: ¿cuál de los siguientes tipos celulares tiene como función movilizar partículas? Otra pregunta de esta imagen es: ¿cuál de las siguientes tiene como función producir moco? Y la tercera, ¿cuál tiene como función servir como célula regenerativa o célula madre? Y bueno, pues las respuestas serían: la primera, que es la letra B. La letra B nos está señalando a la célula cilíndrica ciliada, cuyos cilios tienen la función de movilizar partículas. La A nos está señalando a una célula caliciforme, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, ¿sí? Y estas células tienen como función producir moco. Y finalmente, la C nos señala a las células basales, que tienen como función la regeneración de los demás tipos. Cuando vimos el capítulo de respiratorio, estuvimos platicando
que el epitelio respiratorio, que se llama, si lo clasificamos de manera los epitelios, se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado alternando con células caliciformes. Este epitelio tiene 6 tipos celulares y de esos 6 tipos celulares 3 conforman el 90%, 30, 30 y 30%, y esas 3 células que predominan son precisamente estas 3 que acabamos de ver: la célula caliciforme, la célula cilíndrica ciliada y la célula basal. También cabe mencionar que aquí en este corte vemos que la membrana basal está muy desarrollada, que no necesitamos tinciones especiales como el PAS, sino que la podemos ver incluso así con hematoxilina y eosina, y esto es muy característico de la tráquea, por lo que probablemente pues este corte que estamos viendo es un corte de tráquea, ¿no? Aunque no veamos las otras características, pero esta membrana lo delata, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de los siguientes está señalando al cartílago hialino? Y la respuesta es la opción C. En la opción C vemos señalado al cartílago hialino, que es característico cuando está en un anillo incompleto o en una C de cartílago hialino para la tráquea, que es el corte que estamos observando aquí. Otra pregunta de esta misma imagen: ¿en cuál de los siguientes incisos está señalando la submucosa? Y la respuesta es el inciso B. El inciso A pues sería la mucosa, que corresponde al epitelio, la membrana basal con su membrana basal y la lámina propia, y luego la submucosa, luego la capa cartilaginosa. En algunos autores menciona que a partir de aquí ya se llama adventicia, en otros que se llama capa cartilaginosa, y en esta parte pues ya tenemos tejido conectivo, tejido adiposo que está circundando pues el contorno de la tráquea, no son tejidos adyacentes que están a la misma. Aquí podemos ver el pericondrio también, que lo describimos allá cuando vimos cartílagos hialinos, cartílagos elásticos, que son los que tienen pericondrio. ¿Cuál de las siguientes corresponde a los tabiques alveolares? Y la respuesta es el inciso D. El inciso D, estamos observando estos que son los tabiques alveolares. Otra pregunta de esta misma colección de imágenes pues sería: ¿cuál de los siguientes corresponde a un bronquio? Y la respuesta es el inciso B. En el inciso A estamos viendo la tráquea, que es una imagen que ya habíamos visto. En la B es bronquio porque tenemos el cartílago. Si se fijan, este es un anillo, por aquí otro y otro, pero ahora tiene una disposición irregular. Incluso a veces es tan irregular que el cartílago hialino lo podemos ver como que en pequeños fragmentos. A eso le llamamos islotes de cartílago. Y cuando tenemos estos islotes de cartílago, estamos hablando de bronquio. Cuando ya desaparece el cartílago y se reemplaza o se va sustituyendo todo esto por músculo liso, entonces tenemos un bronquiolo, tráquea, bronquio, bronquiolo, y luego después pues los tabiques alveolares. Y bueno, pues hemos llegado al final de este examen. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes y que sigan repasando en cada uno de los aspectos teóricos y prácticos de esta materia. Los invitamos a visitar nuestra página www.sociedadmexicanahistología.com, en Facebook Manual y Cuaderno de Histología. Suscríbanse, denle like y compartan para que más gente pueda verse beneficiada de alguna manera con estos videos. Pónganos en sus comentarios qué les parece y si tienen alguna sugerencia de alguna actividad que podamos estar subiendo posteriormente, pues con gusto la tomaremos a consideración. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.